Hola bonicos, soy Neus10 y bienvenidos a este vídeo que es un análisis que me habéis pedido por Instagram, el marketing de Zetangana. Si tú quieres saber cómo Zetangana ha pasado de esto: eres un mongolo, me comes la polla, vete a hacer caballitos con tu grupo, hijos de puta vengo y las escupo, los suelto gordo, con mi hermano donde siempre en el puto parque, crema y el Marques, jodiéndote descartes. a esto. Mientras empujas ese booty para atrás. Quédate hasta el final del vídeo. Zetangana es un artista con muchísimo recorrido, realmente es de los más viejos en este sector. Su carrera empieza en 2005 y dura hasta el día de hoy. Mi análisis consta de 4 puntos muy importantes. 1. El tipo de marketing. 2. El personaje. 3. Su estética. Y 4. ¿Cómo será su futuro? Pero antes de empezar con el análisis en sí, tienes que saber que Antón, es decir, Zetangana, antes pertenecía al mundo del rap bajo el nombre de Crema. Ahora me tienes que prestar atención porque lo que te voy a decir es muy importante. Y si no entiendes esto, no entenderás la marca Zetangana. El mundo del rap underground español se basaba en 3 puntos. El primero, no venderse. El rap no se puede hacer por dinero. El segundo, no mezclar estilos. Está totalmente prohibido el autotune o el trap. Y el tercer punto es que nadie paga. No están bien pagados los conciertos, no están bien pagados los videoclips, no están bien pagadas las canciones y como nadie paga, la industria prácticamente es inexistente. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque para entender la marca Zetangana tienes que saber 2 cosas de Crema. La primera, que fue de los primeros en querer ganar dinero con la música urbana. Él quiso vender su maqueta. Fue de los primeros capitalistas declarados. Y lo segundo que tienes que saber es que Crema fue el impulsor del rap madrileño. Él era el madrileño. Ya he escuchado lo que dices y tampoco me sirvió de nada. Te tengo en la cabeza y te prefiero en mi almohada. Yo bala perdida buscando nada detrás de esa preciosa boca que parta mi cara. Retén muy bien estos 2 datos sobre Crema, ¿vale? Ahora sí que sí, pasamos al punto número 1. Número 1. Y el marketing llegó a mí. Cuando Antón deja de ser Crema y pasa a ser Zetangana, es tremendamente criticado. Como ya te he dicho, el mundo del rap tiene la mente muy cerrada. ¿Te suena la frase "molabas más cuando eras Crema"? Vale, esta situación es una debilidad tremenda para una marca, porque no te dejan avanzar musicalmente. Ante esta situación, ante la situación de ofender a todo el mundo, hagas lo que hagas, tenemos 2 opciones. 1, nos retiramos, o 2, les ofendemos aún más. ¿Qué creéis que hizo Zetangana? Exactamente, si ofendemos bien. Si nos van a criticar, pues al menos que nos den fama. Porque es aquí donde Zetangana descubre una técnica de marketing que va a usar hasta el día de hoy. El marketing viral polémico. Para mí es realmente en este momento donde Crema muere y nace el primer Zetangana. Antón es un gran estratega porque ha conseguido convertir su mayor debilidad, que es su pasado en una industria que no le deja avanzar, en su mejor fortaleza. ¿Y cuál fue esa primera polémica que lo cambió todo? El videoclip Alligators. Esto Solo vine por el coco. es una Joven rey. aberración Quieren ver muerto, lo sé. para el rap. ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué hace Crema haciendo un anuncio de Lacoste? Crema, Lacoste, un cocodrilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Un marketing polémico viral. ¿Y funcionó? Vamos que sí funcionó. Vamos a hacer un repaso. Saca el videoclip Alligators, crea mucha polémica y hablan de él. El nega, de los Chicos del Maíz, le tira beef en una canción. Él aprovecha el beef que le ha tirado el nega para dar publicidad a su nuevo disco. Le responde en la canción Nada, donde dice que le ha metido un guantazo. El disco ya era polémico de por sí porque le había copiado las bases y la estética a Drake. ¿La polémica acaba aquí? No. ¿Por qué? Porque le escribe un tuit a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias le responde y por último se declara a Carlota Cosias en una canción. Toma marketing viral polémico. La técnica de marketing viral polémico, insisto, la va a utilizar hasta el día de hoy. Él tiene la lógica.
Canción polémica. Siempre provocando, siempre provocando. Quiero que os fijéis en otra cosa muy importante. C. Tangana siempre le va a tirar polémica a alguien que esté a su nivel, nunca a alguien que esté muy por encima. Sabe en todo momento en qué posición está. Mucha gente intenta utilizar el marketing polémico viral, pero le tira beef a personas que están muy por encima de ellos. ¿Y qué pasa? Que esas personas no responden, quedas fatal y se nota que estás intentando subirte a la fama de otro. Él no, él siempre se va a marcar objetivos alcanzables. Punto número 2. La creación del personaje. Estamos en 2017. C. Tangana crea Mala Mujer, lo peta y da el salto al estrellato. En esta etapa, C. Tangana se propone crear el nuevo pop, un estilo totalmente alejado del rap y del rancio pop español. Ya no puedo. Cuando C. Tangana lo peta, decide crear a C. Tangana, es decir, al personaje. Crearse un personaje se hace siempre que un artista utiliza la técnica del marketing viral polémico. Por ejemplo, Dalí. Dalí era un personaje, Dalí no estaba loco. O por ejemplo, McGregor. McGregor no es un enano chulito hijo. Es un personaje que vende muchísimo. ¿Y por qué siempre que utilizamos la técnica del marketing viral polémico nos creamos un personaje? Por dos motivos. El primero, porque somos personas, tenemos sentimientos. Y la polémica hace mucho ruido, crea mucho odio y ese odio crea dolor. Todo ese odio se lo tiene que llevar un alter ego. Y lo segundo es porque el business tiene mucha hambre. Cada vez exige polémicas más grandes y muchas de esas polémicas no nacen de nosotros, sino de un personaje artificial que has creado en marketing. ¿Y cómo es este personaje que C. Tangana se ha creado? Uno es el tío más listo de España. Es quien ha querido ganar dinero con la música y ha abierto una puerta para que los artistas urbanos salgan del underground. Es una persona adelantada a su época. Y dos, es un capitalista. Espera, ¿no es lo que te he dicho antes sobre Crema? A ver, vamos a rebobinar. Tienes que saber dos cosas de Crema. La primera, que fue de los primeros en querer ganar dinero con la música urbana. Él quiso vender su maqueta. Fue de los primeros capitalistas declarados. ¿Has visto cómo el personaje de C. Tangana está en perfecta sintonía con su trayectoria musical? ¿Has visto cómo él, de nuevo, convierte su mayor debilidad en su mejor fortaleza? Por cierto, ¿sabes qué significa crema? Pues en aquel momento en Madrid, decir que algo estaba crema era decir que algo estaba bien, que estaba pulido, que estaba muy bien hecho. Esto está cremita. Y el cabrón va y se pone crema. Ah, y por cierto, mira el cambio del nombre. Pasamos de esto está cremita a C. Tangana. ¿Qué es C. Tangana? Pues la tangana es un juego que consiste en derribar un tronco muy tocho, y quien lo derribe se queda el dinero. ¿No te parece que está queriendo decir que va a derribar ese tronco de la industria y se va a quedar el dinero? Y por si fuese poco, el sinónimo de tangana es chito. Chito, puchito, el madrileño, C. Tangana. ¡Qué cabrón! Todo encaja. Lo tenía pensado desde el principio el muy hijo p***, qué listo es. ¿Y dónde podemos ver este personaje que C. Tangana se ha creado? Claro que sí, en el marketing viral polémico de esta época. En 2017 le entrevistan y él dice esto. Yo no me considero machista. ¿Feminista? No, yo soy transexual. Las ideas sobre masculinidad y feminidad que tiene España me comen el coño actualmente. Si te ves la entrevista entera, verás cómo C. Tangana queda como una persona inteligente, en sintonía con su personaje. Pero esto no acaba aquí, porque aprovechando la polémica, sacó esta canción. De nuevo, polémica, canción. Otro ejemplo fue en 2018, cuando le entrevistaron y él dijo esto. El rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones. Coño, esto fue muy polémico y si te ves la entrevista entera, entenderás también por qué queda como una persona inteligente. Y como todo el mundo estaba buscando C. Tangana rey, ¿qué hizo él? Claro que sí, polémica, canción. Sacó la canción
El rey soy yo, donde le tiraba beef a Fernandito. ¿Qué hizo Fernandito? Le respondió en un beef. ¿Qué hizo Zetangana? No, espera, no le respondió. Bueno, sí, le respondió, pero antes de responderle, cogió la cara de John Beef, la del Che, y las juntó. Con esta imagen vendió camisas y hasta que no ganó 20.000 euros no le sacó el beef de respuesta, porque él decía que por menos de 20.000 euros no trabajaba. Aquí puedes ver a su personaje, el capitalista y el inteligente. Bueno, pues ya vamos sumando atributos, ¿no? Tenemos el marketing viral polémico, tenemos al personaje creado y ahora vamos al punto número 3. Punto número 3. La estética. Ya estamos en 2018. Zetangana acaba de sacar el videoclip bien duro y ha cambiado radicalmente su estética. Ha pasado de esto, un capitalista, a esto, una estética kinky madrileña de los años 70-80. Yo considero esta su cuarta etapa porque esta estética es brutal. Es brutal por 4 razones. Primera razón, porque esta estética está en perfecta sintonía con su personaje. Y por si fuera poco, ¿tú te acuerdas que al principio del vídeo yo te he dicho? Es que Crema fue el impulsor del rap madrileño. Él era el madrileño. Zetangana es un artista con muchísimo recorrido. Realmente es de los más viejos en este sector. Como él ya lleva tiempo jugando a este juego, como es de los más viejos en esto, se puede permitir perfectamente esta estética de señor. Esta estética es perfecta. Para que un artista tenga una buena estética, esa estética tiene que ir con su personaje. Y Zetangana lo ha clavado. Número 2, por lo que esta estética es tan brutal. Porque nadie la está usando. Actualmente en el trap todos se parecen un montón. Y claro, pues llega él, con su bigotillo, con sus camisas, con los pantalones de tu abuelo y con esa carica bien cuidada, pues claro, pues destaca. Normal. El punto número 3 es porque hay un creciente interés por la cultura española. Mira, hace poco me salió un anuncio de coches destinado a jóvenes que tenía flamenco. Jóvenes, flamenco, coches. Y hace nada, 2 días en Instagram, una publicación de una receta de cocina con camarón. ¡Pum! No me había pasado en la vida. Y por último, el punto número 4 es porque estamos en un modelo freemium. La música actualmente tiene un modelo freemium, o sea, gratis. Zetangana no te está cobrando por escuchar su música. Que sí, que te pondrá un anuncio en YouTube, pero no es como antes, que te tenías que comprar el disco. Entonces, con este modelo freemium tenemos que sacar dinero de todos los lados. Y el mejor sitio de donde sacar ese dinero es de la industria de la moda. Él, con esta estética tan única, es un perfecto embajador de marcas, lo cual le abre una puerta muy grande en la industria de la moda. ¿Quién mejor que Zetangana para anunciar los pantalones de tu abuelo? Dime, ¿quién? ¿Y dónde podemos ver este nuevo atributo que le sumamos a la marca Zetangana? Pues claro que sí, en las estrategias de marketing viral polémico que utiliza durante esta época, como cuando fue a OT en 2018 a presentar su canción Un Veneno. Cuando terminó la canción no se despidió de nadie y esto creó muchísima polémica. ¿Qué hizo él? Polémica. Estrenó la canción en YouTube, aprovechándose de todas las búsquedas orgánicas que estaba teniendo. Además, subió unas historias a Instagram donde se reía de lo que acababa de pasar. Y para colmo, en la canción Un Veneno, suelta esta frase. Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche toda España. Hey. Esta frase quiere decir, os la he colado, qué listo soy. Otro ejemplo de su marketing viral polémico es cuando sacó la canción Ontas. Ontas era un meme, ¿vale? Era un meme del que estaba hablando todo el mundo. Pues sí, es que estaba todo el mundo con el Ontas, hasta famosos americanos que no se enteraban muy bien del asunto, pero ahí estaban en Twitter con el Ontas, dándole fama a Zetangana. ¿Qué hizo el cabrón? Sacó una canción que se llamaba Ontas y parecía que la gente estaba hablando de él, pero es que no estaban hablando de él. Y esa canción tuvo muchas búsquedas orgánicas porque la gente estaba buscando ontas. A mí me hubiese encantado que hubiese sacado la canción del viejo lesbiano. Y además, cuando acaba la canción, suelta esta frase. Cada vez que se abre un hueco meto el gol madrileño. De nuevo, os la he colado. Qué listo soy.
Y su cuarta etapa, la cual aún no ha llegado, pero llegará, te lo digo yo que me dedico a la estrategia: mamá, quiero ser actor. Y es que hemos pasado de esto Ey, perdí mis amigos. Mírame qué mono llorando en la lima. a esto. Para repartir. Para repartir. ¿Tú te crees que este hombre ha hecho este cambio porque sí? Porque venga, vamos a actuar. No, este señor mayor tiene un plan. Este señor ha ido poquito a poco participando más en los videoclips y ha actuado siempre bajo el personaje del que hemos hablado antes. Poco a poco ha ido contratando a actores que en el momento lo estaban petando, y también contrató a Eduardo Casanova, el Fidel de toda la vida, para dirigir uno de sus videoclips. Está claro que quiere ser actor y de corazón, ojalá lo consigas. Además, si Zetangana fuese una empresa, sería Netflix. Sería Netflix por su capacidad de adaptarse al medio y por su marketing viral. Netflix utiliza el marketing viral de guerrilla y Zetangana el marketing viral polémico, pero la esencia es la misma: generar publicity, y esa publicity fama. Y para acabar vamos a hacer un pequeño resumen de la marca Zetangana, de esos factores de éxito. El punto número 1 ha convertido sus debilidades en sus fortalezas. El punto número 2 ha hecho un marketing polémico viral totalmente alcanzable en cada momento. El punto número 3 es que se ha definido un personaje que va en sintonía con su pasado. El punto número 4 es que ha creado una estética que va en sintonía con su personaje. Y el punto número 5 es que le espera un brillante futuro como actor. Vale, mis bonicos, pues hasta aquí el análisis que me habéis pedido por Instagram. Y si os ha gustado, espero que le deis like, que lo compartáis y coño, suscribiros, que tenemos un 80% de personas que nos ven, y es que nos ven siempre y no se suscriben. Bueno, bonicos, espero en los comentarios vuestra opinión y vuestras sugerencias para próximos análisis. ¡Chao!